confiando, sí, Señor, en ti. Que Dios les bendiga en esta tarde. Nuestro hermano pastor en esta tarde. Eres tan fiel, Señor. Nunca me has dejado, aunque débil soy, estoy confiando, Señor, en ti. Así es, bendito Señor. Hay algo en nosotros, Padre, que confía en ti, bendito Señor. Tú has puesto una fe, una revelación para saber en quién confiar, bendito Padre, porque los hombres son falibles, pueden fallar, pueden equivocarse. Por eso es que no podemos confiar en los hombres, bendito Señor, porque son limitados, bendito Padre, son humanos, son creación, bendito Señor. Por eso hay una fuente donde nosotros podemos depositar nuestra confianza. Hay uno solo, bendito Señor, donde podemos confiar de manera segura, bendito Padre, y ese eres tú, bendito Señor, y tú eres la palabra a donde nuestra fe está, bendito Señor, confiadamente depositada. Te damos gracias, Señor, por esa revelación que tú has puesto en nuestros corazones, de saber en qué debemos confiar, bendito Padre. Y te damos gracias en esta tarde, Señor, por este tiempo que nos das. Y rogamos y pedimos, Señor, que tú bendigas tu palabra, que bendigas a cada uno de tus hijos, Señor, que se ha reunido en este lugar. Hemos venido, Señor, con ese anhelo de encontrarnos contigo, Señor, de recibir la bendición que tú tienes para nosotros, Padre. Te rogamos que nos des una buena porción de esa bendición que tú tienes para nosotros, Señor amado. Te damos gracias y nos ponemos en tus manos, en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga a mis amados hermanos y hermanas en esta tarde. Bienvenidos a la casa de Dios, a escuchar su bendita palabra. Vamos a abrir la palabra del Señor. Bienvenidos todos. Abramos las Sagradas Escrituras. Vamos a leer dos escrituras. En el libro de los Hechos están las dos escrituras. Hechos capítulo 26 en primer lugar y Hechos capítulo 23. Bendito sea el Señor. Hechos capítulo 26, el verso 15. Y Hechos capítulo 23, el verso 11. Bendito sea el Señor. Hechos capítulo 26, el verso 15 en primer lugar. Vamos a leer. Dice así la palabra del Señor. Hechos capítulo 26, el verso 15. Y entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío,
para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Sigamos. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y a Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Hasta ahí la escritura. El capítulo 23, el verso 11. Dice así la palabra del Señor. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Una última escritura, hermanos, el libro de Filipenses. Vamos a leer el libro de Filipenses, también el capítulo 1, un poquito más adelante el libro de Filipenses. Bendito es el Señor. Capítulo 1, el verso 20. Dice así la palabra del Señor: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tomen asiento, que Dios bendiga su palabra en esta tarde. Bueno, agradecemos al Señor en esta tarde por esta nueva oportunidad que el Señor nos da de poder estar aquí en su presencia. En esta tarde voy a estar iniciando porque vamos a estudiar dos mensajes, casi con el mismo título, ¿no? Son los mensajes titulados El Absoluto y Un Absoluto. Empezamos con el mensaje El Absoluto, que lo predicó el profeta de Dios en el año 62, y posteriormente estaremos estudiando de igual manera el mensaje Un Absoluto, que lo predicó un año después, en el año 63. Para mí son mensajes muy especiales. Son temas, sermones muy especiales para mí personalmente. Y espero que mientras vayamos estudiando estos dos temas, podamos encontrar en estos dos temas algo que cimente nuestra fe en donde debería estar. Espero me haga entender. Entonces, este mensaje el profeta lo predicó el 30 de diciembre del año 62, el absoluto. Y vamos a estar empezando en esta tarde con este tema. No tiene párrafos, no tiene números este mensaje, pero voy a estar iniciando ahí donde el profeta de Dios da las citas bíblicas. Ahí es donde estaré empezando. Donde él ya va a empezar el tema, ahí es donde estaré de igual manera empezando yo también en esta tarde. Lo hago esto, hermanos, porque trato de ayudar realmente al pueblo de Dios, principalmente aquí, localmente, que es lo que a mí más me toca, porque tengo responsabilidad local. Pero también espero ayudar a alguien más que va a escuchar posteriormente este tema que estaré hablando. Mire, este mensaje, como estoy diciendo, predicó el profeta de Dios un 30 de diciembre
del año 62. Y él dice ahora, esta mañana, porque lo predicó por la mañana, dice: deseo que abran conmigo los que tienen sus Biblias, o anótenlo si lo desean, en las Escrituras de donde deseamos hablar por unos momentos, en el libro de los Hechos. Quizás leamos 2 o 3 lugares. Primero, Hechos 26:15, que es la primera escritura que acabamos de leer. Luego dice, deseamos leer Hechos 23:11, y pueden añadir a esto, si lo desean. Yo probablemente no tendré tiempo para leerlo, Filipenses 1:20. Bueno, el profeta no lo lee, pero nosotros sí lo leemos, porque él mismo dice. Luego dice, pueden añadir a esto, si lo desean, Filipenses 1:20 también. Dice, todo se trata del mismo tema, las mismas palabras. Ahora en el libro de los Hechos 26:15 dice de esta manera. Entonces el profeta lee la escritura que acabamos de leer, termina de leer, y luego dice nuevamente en Hechos 23 y el versículo 11, que también la escritura que leímos, y añadimos también la que él también aconseja que leamos, el libro de Filipenses. Amén. Y luego, al terminar de leer Hechos 23 y el versículo 11, dice que el Señor añada sus santas bendiciones a la lectura de esta santa palabra tan misericordiosa que tenemos ante nosotros. La palabra es misericordiosa porque porque la palabra es Dios mismo, y Dios es un Dios misericordioso, amoroso, compasivo. Entonces, que Dios bendiga, como dice aquí, sus santas bendiciones a la lectura de esta santa palabra tan misericordiosa que tenemos ante nosotros. Bendito el nombre del Señor. Entonces, acá el profeta de Dios va a decirnos el tema que va a predicar. Dice, ahora yo estaba escuchando a un hombre hablar o enseñar no hace mucho. Ahora mire, el profeta de Dios va a hablar este tema en base a lo que escuchó hablar a un hombre, posiblemente un ministro. Estuvo hablando o enseñando, dice, acerca de esta palabra. Dice, y él usó la palabra absoluto. El profeta escuchó a este hombre enseñar y usar la palabra absoluto. Y cuando él escuchó esa palabra absoluto, le impresionó. Y él va a decir esto acá. Y yo pensé, dice, esa es una palabra muy buena. Yo la oigo usar con tanta frecuencia, absolutamente, eso es. Y luego el profeta de Dios dice que fue a buscar en el diccionario esa palabra absoluto. Ahora vamos a ir despacio, ¿no? Porque es un estudio de este mensaje, pues por eso vamos a ir despacio, viendo cada cosa que el profeta de Dios nos dice en este mensaje. Dice, y busqué en el diccionario Webster. El diccionario Webster es un diccionario inglés. Solo puede conseguir, pero solamente existe en inglés el diccionario Webster. Pues el profeta de Dios usaba el diccionario Webster, que es un diccionario inglés. Dice, y busqué en el diccionario Webster, según Webster cuando el profeta buscó la palabra absoluto en el diccionario Webster, dice que el diccionario Webster dice que es absoluto, perfecto en sí mismo. Ahora, mire, la palabra absoluto, de acuerdo al diccionario inglés Webster, significa perfecto en sí mismo. Eso es absoluto, perfecto en sí mismo. Esto es tremendo, porque ningún hombre, ningún humano pudiera tener esta cualidad de perfecto. Solo Dios es perfecto. Su palabra es perfecta. Y cuando el profeta busca en el diccionario esta palabra absoluto, dice que significa perfecto en sí mismo. Entonces, cuando nosotros entendemos el significado de esta palabra absoluto, solamente podemos atribuir esta palabra a Dios. Amén, hermano. Porque significa perfecto en sí mismo. ¿Qué ser humano pudiera ser perfecto en sí mismo? Ninguno. Nadie pudiera ser perfecto en sí mismo. Pero Dios sí lo es. Él sí es perfecto en sí mismo.
Luego dice, otro de los significados es sin límite en su poder. Mire. Ahora, si el profeta de Dios usaba diccionarios para buscar ciertas palabras, ¿cuánto más nosotros, hermano? ¿Cuánto más nosotros como ministros, como predicadores? Hay algunas veces que hay palabras un poquito difíciles de entender, que nos toca ir al diccionario y buscar ciertas palabras. Y no solamente a veces porque son difíciles de entender, sino para buscar inspiración. Porque hay también eso, hermano, de que un predicador, hay palabras que no son tan difíciles de entender, pero cuando uno va al diccionario encuentra ciertos sinónimos que le inspiran a uno, hermano, y puede ampliar el tema en base a ciertos sinónimos o significados que da el diccionario. Ahora, eso me ha pasado a mí. He encontrado inspiración en algunos sinónimos, en algunos significados de ciertas palabras. Ahora mire aquí, los diversos significados que da el diccionario Webster a la palabra absoluto. En primer lugar, dice que significa perfecto en sí mismo. También dice que significa sin límite en su poder. Y luego dice principalmente lo definitivo. Eso es lo que significa absoluto, según el diccionario Webster. Principalmente lo definitivo. Ahora el profeta de Dios aquí va a añadir algo y dice, y lo definitivo es el amén. No es tremendo esto, hermano. Y lo definitivo ya en palabras, con revelación. Aquí se nos dice que significa el amén. Y el amén es el así es o el así sea. Eso es todo. Un absoluto es lo ilimitado en poder. Vuelve a decir la palabra absoluto. Así es que es una gran palabra. Al ver los significados que da el diccionario, es una tremenda palabra. Que se pudiera hablar mucho, por supuesto, acerca de esta palabra absoluto. Dice, es perfecto en sí mismo. Eso es todo. Eso lo concluye. Ahora, ya el profeta va ampliando esto ya. Esa palabra la va ampliando. Dice, eso lo concluye. O sea, que el absoluto es lo concluyente, lo definitivo. Es lo que concluye o resuelve cualquier asunto. Amén, hermano. Eso es lo absoluto, lo definitivo, lo que resuelve, lo que concluye cualquier situación, cualquier circunstancia, cualquier problema. Hay un absoluto que concluye todo asunto. Y yo pensé, dice, esa es una cosa gloriosa. Esa es una palabra maravillosa. Razón que me gusta tanto, estos dos mensajes, estos dos temas, el absoluto y un absoluto. Porque realmente, como dice aquí el mismo profeta, el entender el significado de la palabra absoluto es una cosa gloriosa. Es una palabra maravillosa. Ahora, en otro diccionario dice, la palabra absoluto dice terminante, decisivo. Ahora me gusta esta palabra también, este significado, decisivo. El absoluto es lo decisivo, o sea, es lo que decide. Es lo que decide de manera definitiva o concluyente alguna cosa, alguna situación, algún problema. El absoluto es lo decisivo, es lo que decide de manera definitiva o concluyente. Ahora yo espero que usted vaya captando, hermano, lo que es un absoluto. Ahora el profeta va a hablarnos aquí
de los dones y dice, y ahora una palabra es un pensamiento expresado. Primero tiene que ser un pensamiento y luego llega a ser una palabra, porque uno no habla sus palabras sin pensar. Cuando hablamos en lenguas, no tenemos pensamiento. Mire, así funciona el hablar en lenguas, ¿no? Viene completamente bajo inspiración divina para hablar en lenguas o para interpretar. Aquí nos va a decir el profeta esto. Es Dios apoderándose de los pensamientos, mire, es el pensamiento de Dios usando nuestros labios. ¿Está entendiendo? Así funciona el don, estos dones, particularmente el don de lenguas, el don de profecía, el don de interpretación de lenguas. Dice que es Dios apoderándose de los pensamientos. Es el pensamiento de Dios usando los labios de la persona. Dice, nosotros no pensamos o sabemos lo que estamos diciendo cuando estamos hablando en lenguas. ¿Se da cuenta? Sí, el hablar en lenguas es inspirado. Cuando uno interpreta, dice, uno no sabe lo que está diciendo, uno solamente lo dice, eso es todo. ¿Ven? Ese es Dios. Y al profetizar, uno no está usando sus pensamientos. Es Dios. Porque uno dice cosas que normalmente uno no pensaría en decir. ¿Ven? Entonces, mire, así funcionan estos dones, en particular estos 3 dones, bajo inspiración. Ahora, estos dones, a diferencia de los otros, tienen este carácter particular. Pero mire, hay algo aquí en los dones que es peligroso, porque Satanás también usa estos dones. Por eso es que la Biblia dice que tienen que ser juzgados. Hombres espirituales juzgan si acaso esas cosas que fueron dichas o habladas, bajo inspiración, por supuesto, viene de Dios o no. Porque a veces estos dones en particular son inspirados, a veces, por espíritus de error. Entonces, por eso es que tiene que haber hombres espirituales que juzguen si esas profecías vienen de Dios o no. Amén, hermano. Ahora el profeta dice acá, pero la palabra absoluto es lo definitivo. Y por lo tanto, yo pienso que cada uno debe tener algo definitivo. Cada uno, cada creyente, cada persona debe tener algo definitivo. Algo concluyente. Algo que sea el amén final. Algo que sea lo que resuelva de una manera definitiva todas las cosas. Amén, hermano. Pero la palabra absoluto es lo definitivo. Y por lo tanto yo pienso que cada uno debe tener algo definitivo. Ahora, la palabra definitivo es que decide, resuelve o concluye. Mire, es similar, ¿no? Absoluto o definitivo, que es el significado de absoluto. Definitivo es el significado de absoluto, según el profeta. Y definitivo significa que decide, resuelve o concluye. Ahora, hermanos, si entendiéramos realmente, hermano, que el absoluto es lo definitivo o lo que concluye o decide todo asunto, no hubiera discusiones, hermano. Si se entendiera por revelación esto. Pero mire, vamos a ir viendo más acá adelante cosas muy tremendas. Dice, y detrás de todo gran éxito que se ha logrado, ha habido un absoluto. Ahora esto, hermano, aquí en una forma sencilla,
Y detrás de todo gran éxito, si alguien ha logrado ser exitoso, ha logrado obtener algo, ha logrado alcanzar algo, es porque ha habido un absoluto detrás de eso. Ahora, aquí es donde vienen los problemas realmente. Porque realmente la iglesia, y esto hablando mundialmente o universalmente, la iglesia no ha tenido el verdadero éxito que debiera. Porque hemos vagado en el desierto por años y años y años y años sin éxito de alcanzar la promesa de la tierra prometida. Eso no es así, es así. La iglesia, dijo el profeta de Dios, no debería estar en la condición en que está. Debiera estar ya viviendo a millas de distancia, más lejos de donde está. Entonces, no se ha tenido éxito. ¿Por qué? Porque se ha fallado en esto. No ha habido el absoluto detrás que haga posible de que se llegue y se alcance la meta. Por eso el profeta está diciendo aquí, detrás de todo gran éxito que se ha logrado, ha habido un absoluto. Y nosotros, por promesa de Dios, estamos tratando de llegar a la tierra de promesa. La iglesia, en un sentido universal, no ha llegado todavía. No se ha llegado. Es porque la iglesia ha fallado realmente. Y la iglesia, por supuesto, ha fallado, es por razón de los líderes. Y el profeta de Dios dijo, los líderes son los culpables. Ahora mire, sigamos viendo esto que el profeta dice acá. No importa lo que fuere, ha tenido un absoluto detrás de ello. Y es lo que nos hace falta, hermano. Tener ese absoluto detrás de nosotros para que podamos alcanzar las metas que queremos lograr. Ahora, por supuesto, hablando espiritualmente. Las personas acá en el mundo, fuera del cristianismo, ellos alcanzan grandes metas, claro, con el esfuerzo y todo eso. Pero a nosotros, hermano, lo que más nos interesa es tener éxito en lo espiritual. Alcanzar lo que nos hemos propuesto alcanzar, pero no lo hemos logrado todavía. Amén, hermanos. No hemos alcanzado todavía esa meta, esas promesas benditas que el Señor ha hecho en su palabra, como por ejemplo el tercer jalón. Es una promesa para la novia de Jesucristo, pero todavía no se ha entrado, no se ha alcanzado todavía eso. Pero debe haber un absoluto detrás, como dice acá, para poder alcanzar todo lo que el Señor ha prometido en su palabra. Bendito es el Señor. Dice, no importa lo que fuere. Esto, hermano, pudiéramos decirlo de forma individual o colectiva, de cualquier forma que fuere. Debe haber un absoluto detrás. No importa lo que fuere, ha tenido un absoluto detrás de ello. Donde el hombre y la mujer, sea individual o como sea, se ha agarrado de eso. Se ha aferrado de ese absoluto. Para poder lograr, para poder alcanzar sus metas. Dice, y para que cada persona pueda lograr algo, primero debe tener el absoluto. Si no, no se puede lograr, hermano. ¿Cómo pudiéramos lograr si no se tiene el absoluto? Aquí está diciendo muy claro. Y para que cada persona, esto sea como individuo o como iglesia, sea individual o colectiva, como sea, que se trate de alcanzar o lograr algo, y para que cada persona pueda lograr algo, primero debe tener el absoluto, si no, no se puede. Vamos a estar darle la vuelta, en lo mismo y en lo mismo, y en lo mismo y en lo mismo. ¿Por qué? Porque no hay un absoluto de donde uno debe agarrarse o debe agarrarse de una manera definitiva. Ahora, la falla de la iglesia o de los líderes
es que han tomado los absolutos equivocados. Esa es la gran falla. Han tomado los absolutos equivocados y por eso lo único que han hecho estos absolutos es mantener a la iglesia en la condición en que está. Ahora mire, y esto yo siempre estoy diciendo estas cosas porque es una verdad, sino porque la iglesia está en la condición en que está, hermano. Me refiero a un asunto universal. Es porque la iglesia se ha extraviado del verdadero absoluto y ha tomado otros absolutos equivocados. Y por eso hemos vagado en el desierto años por años. Han tomado a los hombres como sus absolutos. Han ido detrás de los ministerios o los dones en vez del dador. Y por eso es la condición en que estamos. Que el Señor abra los ojos del entendimiento para ver que estas son fallas de la iglesia, fallas de los líderes. Mire, voy a leer una carta del hermano José, una parte de la carta del hermano José. Es la carta del 25 de noviembre del año 2023. Voy a leer una partecita de esta carta. Aquí hay algo muy importante que el hermano José Branham dice, escuche. No hay duda de que Dios envió grandes hombres llenos del Espíritu Santo a este mundo. Nadie puede dudar de eso. Que Dios sí envió, que son de Efesios 4, del ministerio quíntuple, grandes hombres y llenos del Espíritu Santo. No hay duda, como dice aquí, y yo tampoco dudo de eso. Escuche, no hay duda de que Dios envió, porque dice que Él mismo constituyó. Eso no es así. Sí, así dice la Biblia, que Él mismo constituyó. Escuche, no hay duda de que Dios envió grandes hombres llenos del Espíritu Santo a este mundo. Pero cada uno de estos hombres, aun siendo llenos del Espíritu Santo, pueden estar equivocados. Y es que esto es lo que no se quiere aceptar, hermano, realmente. De que los hombres sí piensan equivocadamente, sí van a fallar, sí van a equivocarse, sí van a entender mal. Y al hacer de los dones o de los ministerios o de los hombres sus absolutos, es donde viene el fracaso y la gran falla de la iglesia. Dice, pero cada uno de estos hombres que tienen dones, que tienen ministerios y que son inclusive llenos del Espíritu Santo, dice, pueden estar equivocados. Y lo están y lo han estado. Porque si no lo estuvieran o no lo han estado, la iglesia no estuviera en la condición en que está. Pero porque se equivocaron, porque fallaron, es que la iglesia está en la condición en que está. Ahora, ¿podrá alguien negar eso y decir no es así, hermano? No, porque la iglesia está dependiendo de sus ministros. Se supone que ellos son los guías que deben guiarles ¿a dónde? A la palabra. Pero han hecho que los sigan a ellos. Y se han convertido en absolutos de sus seguidores. Es la gran falla de los creyentes, de los laicos. Escuche. Dios nunca dice, vindicó que lo que ellos dicen es así, dice el Señor. No. Ninguno de ellos, de los ministros de Efesios 4:11, tienen el así, dice el Señor. Dios nunca vindicó que lo que ellos dicen es así, dice el Señor. Ni les dijo a ustedes, los laicos o creyentes, que creyesen cada palabra que ellos dicen. Solo hubo un hombre, escuche, y esto es lo que yo siempre creí
y seguiré creyendo hasta que el Señor me lleve, hermano. Que hubo un solo hombre en esta edad a quien Dios entregó la revelación de su palabra. Solo uno. Dice, solo hubo un hombre que tuvo esa autoridad de Dios, su séptimo ángel mensajero. Solo él tiene la sí, dice el Señor. Porque Dios lidia solo con uno en cada edad. No con dos ni tres, solo con uno. En cuanto a la revelación de su palabra. Y eso se convierte en el absoluto. Porque es la palabra de la hora. Es lo que Dios ha concedido para el tiempo. Y esa palabra revelada de la hora es el absoluto. De los verdaderos creyentes, por supuesto. Sigue diciendo aquel profeta de Dios. Y esa es la salida final. Hablando del absoluto, tenemos nosotros que tener bien en claro qué es el absoluto, quién es, qué es el absoluto. Principalmente de la novia. La novia debe saber qué es o quién es su absoluto. No debe andar a tientas sin saber qué es el absoluto, quién es el absoluto. Porque si no sabe la novia quién es el absoluto o qué es el absoluto, va a andar a tientas. O va a tener el absoluto equivocado. Tiene que en verdad saber qué es el absoluto que Dios nos dio en esta hora. O quién es el absoluto que Dios nos dio en esta hora. Porque Dios es quien nos dio un absoluto. Algo definitivo. Algo a lo cual podemos decirle amén. Que es donde nos vamos a agarrar a dos manos. De una manera segura, confiable. Y esa es la salida final. Yo prediqué un tema hace algún tiempo atrás. Un laberinto y el camino de salida. Y ahora aquí expresa el profeta de Dios también. Y esa es la salida final. Por eso estoy diciendo, hermano, los líderes que son los culpables, lo único que han hecho es meternos en un laberinto sin salida. Y el uno dice, ven por acá, y uno se encuentra con una pared ahí, sin salida. Y el otro dice otra cosa, ven por acá, y es otra línea. Y se topa con otra pared ahí. Y ese está de allá para acá, de allá para acá. ¿Por qué? Porque no han encontrado el absoluto. El camino de salida. Y esa es la salida final después de haber estado en esto, aquello y lo otro. Hasta que uno llega a ese absoluto. Por eso, hermano, uno dice una cosa, otro dice otra cosa. Uno discute que tiene la verdad, el otro discute que tiene la verdad. Pero debe haber algo definitivo. ¿No es cierto, hermanos? Debe haber algo concluyente, algo que decida las cosas. Y no es ningún don, ni ningún ministerio, ni ningún hombre lo definitivo. Tiene que ser algo que es perfecto. Y solamente la palabra es perfecta. Y tenemos que encontrar el absoluto correcto para salir de este laberinto, de esta condición. Es una condición miserable realmente en que la iglesia se encuentra. Tanta división, tanta pelea, tanta discusión. Y unos dándole la razón a uno, el otro dando la razón a otro. ¿Está así o no está así? Así está. Y unos han agarrado un grupo por ese lado y otros han agarrado otro grupo por otro lado.
tomando a los hombres como sus absolutos, yendo detrás de los dones o ministerios como algo definitivo. Así están. No han encontrado el absoluto, lamentablemente. O se han extraviado del verdadero absoluto, que es la palabra revelada de la hora. Es el mensaje de la hora, que es la palabra, ese es el absoluto. Entonces, para decidir cualquier cosa, ella tiene la decisión final. La palabra de la hora, el mensaje es el absoluto que decide cada cosa. No tiene que ser el hombre el que decide cada cosa. No sé si usted me está entendiendo. Yo quizás no tenga palabras para expresar, hermano, pero espero que usted capte. Eso es lo que dice, y esa es la salida final. ¿Queremos salir de esta situación? Entonces tenemos que acudir al absoluto, que es la palabra de Dios de esta hora. Es el mensaje, es un profeta de la palabra. No ninguno de Efesios 4, sino un profeta, porque un profeta es la palabra. Y Dios nos concedió en esta hora un absoluto, su palabra revelada, para que nos agarremos de esa palabra a dos manos y hagamos de esa palabra nuestro absoluto. Ahí es donde veo yo la debilidad de los ministros, y donde ceden y se comprometen y van detrás de los dones o los ministerios. Ahí los veo. Yo nunca he hecho eso, hermano, ni lo haré. Yo respeto a los hombres, los dones y ministerios, pero no voy detrás de ellos, porque sé que ellos se van a equivocar, ellos van a fallar, van a malentender, van a pensar mal, etcétera. Mis ojos siempre están en la palabra. Mi visión siempre va a estar en la palabra revelada de la hora, que es el absoluto que Dios nos dio. Bendito sea el Señor. Entonces eso está diciendo acá, hermano. Y esa es la salida final después de haber estado en esto, aquello y lo otro. Hasta que uno llega a ese absoluto. Encontré, que uno pueda decir, encontré el absoluto de mi vida. Encontré ese poste de amarre de donde me puedo agarrar a dos manos de una manera segura. Porque los hombres van a fallar, se van a equivocar. Hasta van a partir de este mundo y ahí queda. Pero la palabra no. Ella sigue, dice que permanece para siempre. Ella es viva y eficaz. Entonces, esa palabra es lo que debemos seguir. Paso a paso. Cada cosa revelada tenemos que seguir como nuestro absoluto. Uno tiene algo, dice, a lo que uno tiene que amar, uno se tiene que amarrar. Y uno, si se amarra, es para no zafarse, hermano. Y tiene que ser un buen amarre, ¿no? Que esté bien amarrado. Que no sea de ese que se vaya a zafar nomás. Parece que algunos se han amarrado, pero luego se han zafado de ese absoluto. Dice acá, uno tiene algo a lo que uno se tiene que amarrar, pero bien amarrado. Que no se zafe, que no se suelte. Que no sea, hermano, el absoluto, la palabra de Dios solamente por un tiempo o solo cuando me conviene. No, tiene que ser en todo tiempo, para cada cosa, para cada situación. Tenemos que tener ese absoluto. Eso está diciendo, uno tiene algo a lo que uno se tiene que amarrar. Y yo pregunto, ¿a qué está amarrado usted? ¿A un don? ¿A un ministerio? ¿A algún hombre? ¿A algún líder? ¿A qué está amarrado? ¿A qué se amarró usted? Si está amarrado a un absoluto equivocado, sáfese de ahí y amárrese al verdadero absoluto de esta hora. Porque eso es lo único que nos va a sacar de este laberinto. Uno tiene algo a lo que uno se tiene que amarrar. En otras palabras, ese es el poste final de amarre de todo éxito,
si vamos a lograr alcanzar el sello, el bautismo del Espíritu Santo, será porque hemos encontrado el absoluto. Será porque nos hemos aferrado, agarrado de ese poste. Si no nos vamos en la corriente, hermano, denominacional, tenemos que encontrar ese absoluto para que podamos decir por experiencia propia, al fin encontré cuál ha sido el absoluto. Y allá voy siempre, en cada cosa, en cada situación, en cada pleito, en cada discusión debe haber algo determinante, algo concluyente, y debe ser la palabra de Dios, el mensaje de la hora. No las opiniones o las ideas o las decisiones de los hombres, no. Eso no debe ser lo concluyente o lo decisivo o lo definitivo. No debe ser. La palabra, el mensaje de la hora tiene la decisión final. Ese es el poste final de amarre de todo éxito. Es en alguna parte, quizás de muchas vueltas a través de muchas cosas distintas. Mire, y así es como venimos, hermano, dando vueltas, escuchando a este, a aquel y al otro, haciendo esto, aquello y lo otro. A veces bien, a veces mal. Y es un dar la vuelta. A veces tomamos decisiones buenas, a veces malas, a veces equivocadas. ¿Por qué? Porque somos nosotros. Es el ser humano tomando decisiones, haciendo cosas. Y a veces sale, a veces no sale. ¿Cómo se puede confiar en un ser humano? Por eso dice, es en alguna parte, quizás dé muchas vueltas a través de muchas cosas distintas. Quizás ha vagado de iglesia en iglesia, de líder en líder, de aquí para allá, como dice la Biblia, de mar a mar, hasta que llegue a ese poste de amarre. Por experiencia personal, uno debe, hermano, decir, por supuesto, si es que ha encontrado ese poste de amarre, porque la mayoría parece ser que no ha encontrado y no lo ha hecho. Hasta donde yo puedo ver, no lo han hecho. Están defendiendo siempre el lado equivocado, la cosa equivocada. No están enfocados en el verdadero absoluto. Por eso se ha estado dando muchas vueltas, porque aquí dice muchas vueltas. Si no es un mensaje apropiado, yo no sé, hermano, qué mensaje pudiera ser apropiado para el tiempo en el que estamos viviendo. Este es el mensaje apropiado, de decir a la iglesia y aún a los líderes mismos que regresen si se han extraviado del verdadero absoluto, y si no lo han encontrado, que lo busquen, porque no está lejos de ellos, está ahí en sus mismas manos, está tan cerca como dice la Biblia, pero que lo están ignorando. En alguna parte quizás dé muchas vueltas a través de muchas cosas distintas, y sí que se ha escuchado muchas cosas distintas, y hemos visto también muchas cosas distintas, no solo escuchado, hasta que llegue a ese poste de amarre. Pero allí es el amén de todo ello. Qué cosa más hermosa, hermano, donde uno pueda decir a cada cosa amén, amén, amén y amén. Por eso cuando yo voy al mensaje que para mí es lo absoluto, lo definitivo de todo, cada cosa le digo amén, amén, amén y amén. Cuando el Señor me reveló su palabra hace años atrás, hermano, cada cosa que iba leyendo y mis lágrimas iban saliendo por mis mejillas por acá, cada cosa era tan linda y tan perfecta para mí, hermano.
que subrayé todo, absolutamente, coloreé y pinté todo. Era tan glorioso, tan hermoso cuando el Señor me reveló su mensaje. Como dice aquí, hasta que llegue a ese poste de amarre, pero allí es el amén de todo ello. Cada cosa uno puede decir amén, amén, amén. Amén, cada cosa, porque es perfecta en sí misma. La palabra en su revelación es perfecta en sí misma. El hombre no lo es. El hombre no es infalible. La palabra en la revelación es infalible. En el así dice el Señor, es infalible la palabra. Y ese es el poste de amarre del verdadero creyente. Amén, hermanos. ¿Cuántos son verdaderos creyentes aquí? Levante la mano. ¿Cuántos son verdaderos creyentes aquí? Tenemos un absoluto. ¿Cuál es? La palabra revelada de la hora, el mensaje de la hora. Ese es nuestro absoluto, el absoluto de la novia. No ni siquiera de los hijos de Dios, sino de la novia. Solo de la novia. El mensaje es el absoluto para ella. Es lo definitivo, es lo que concluye todo asunto. Siempre tenemos que ir ahí, la novia siempre va a ir allá. Y los verdaderos ministros de Dios siempre van a enfocar a ese absoluto. No para que lo sigan a ellos, sino para que sigan a ese absoluto, que se agarren de ese poste. Debe haber una cosa como esa. Uno no puede continuar por la vida sin tener uno. Siempre va a haber, hermano, un absoluto. Y como dice aquí, no puede uno continuar por la vida sin tener uno. Así sea el absoluto equivocado, pero se va a tener algo definitivo. Algo de donde uno va a agarrarse, va a depender. Pero debemos depender, hermano, del verdadero absoluto, que nos guía a toda verdad, que nos va a llevar a alcanzar la meta que queremos alcanzar, hermano. Porque el absoluto equivocado no va a poder hacer eso. Y no han podido mismo. Los absolutos equivocados no han podido mismo llevar a la iglesia con éxito al bautismo del Espíritu Santo. No lo han hecho. Y no van a poder hacer mismo. Porque ellos no pueden. Hay uno solo. Y ese es Jesucristo, la palabra revelada. Ese es el único absoluto que nos llevará al éxito. Amén, hermanos. Estoy terminando aquí. Usted, cuando usted dice se casó, pone un ejemplo el profeta aquí, ¿no? Aquí vamos a terminar. Usted, cuando usted se casó, tuvo que haber algo que dio vueltas por su mente. Hasta llegar a ese poste de amarre. A algo definitivo, algo concluyente, ¿no? Y debiera haber sido amor para su esposa o su esposo. Bueno, quizás ella no es tan hermosa como la esposa de Juan, o ella no, él esto, aquello, pero hay algo en cuanto a ella que usted le impresiona a usted. Usted dice, ella quizás no sea tan bonita como la otra, o él quizás no sea tan guapo como el otro, pero allí debe haber un absoluto que esa persona es diferente. Algo que le va a gustar de una manera definitiva y decir, con ella me caso, con él me caso. Y no debe ser unos ojos bonitos o un cuerpo bonito, ¿no es cierto, hermano? O una cara bonita. No, según el profeta aquí, no dice eso. Dice, ella quizás no sea tan bonita como la otra. Y esto en sí es para los jóvenes, claro, por supuesto, para las señoritas y los jóvenes. Y que no se estén fijando tanto en una cara bonita, en un buen cuerpo y cosas como esas. Porque a veces son carnada del diablo. Y es un peligro. Así te cases con una de ellas, corres peligro. Porque va a haber muchos hombres detrás. Así esté casada, ¿acaso a ellos les importa? ¿No?
Es un peligro. Si no se mantiene esa belleza, esa hermosura, como el profeta de Dios cuando habló de las rosas con espinas, son una carnada del diablo. Escucha el profeta aquí estamos terminando. Ella quizás no sea tan bonita como la otra, o él quizás no sea tan guapo como el otro, pero allí debe haber un absoluto, que esa persona es diferente. Qué cosa más bonita, ¿no? Un carácter piadoso y bien formado y moldeado en una mujer, en una señorita. Yo creo que cualquier joven que realmente es espiritual va a valorizar una mujercita que en verdad ayude a mamá, que se quede en casa, que no le guste estar en la calle o solamente metida en el celular o en internet, sino que sea verdaderamente una dama. Yo creo que un verdadero cristiano eso va a valorizar. Y debiera ser así. Una que sea desde ya un ama de casa, que esté juntos con mamá, ayudándola en todo. Muestre desde ya que va a ser una buena ama de casa. Pero esas que andan por la calle o solamente metidas en internet, que a veces ni siquiera saben cocinar, ¿qué se espera? No, desde ya está anunciando cómo va a ser ese hogar. Por eso, antes de que se casen, deben vigilar primero cómo es, quién es, qué hace. Porque asimismo va a ser cuando se case. Por eso el profeta de Dios dijo ahí en el mensaje, escogiendo una novia. Lo que usted escoja refleja lo que usted es, o lo que usted está buscando, dijo, para su futuro. Ella quizás no sea tan bonita como la otra, o él quizás no sea tan guapo como el otro, pero allí debe haber un absoluto, que esa persona es diferente. Y allí es de donde usted se agarra. Qué buena muchacha, qué buen joven, trabajador, todo, ayuda a mamá, ayuda a papá. No, eso es lo que uno debe ver, hermano. ¿Cómo son? ¿Cómo son? Con sus padres, con sus hermanos, con sus hermanas. Si desde ya están peleando con mamá, peleando con papá, así va a pelear con marido. Pero si es una buena dama, un buen joven que respeta a sus padres, bueno, así será con su esposo también. Y allí es de donde usted se agarra. Y si eso no existe, escuche, es mejor que usted no se case. Ese poste de amarre, ese absoluto. Por eso uno no debe meterse dudando. Mejor quédese quieto. Por eso está diciendo aquí, y si eso no existe, es mejor que usted no se case. Ahora, hermano, si lo aplicamos al lado espiritual, hermano, si hay algo en que uno puede encontrar lo que uno necesita verdaderamente, y que encuentra todo que a uno le llena, es en Jesucristo la palabra. En Él sí podemos encontrar todo, porque Él sí que realmente es hermoso, tiene un carácter tan maravilloso. Hermoso, hermoso eres tú. Razón la alabanza, el cántico, ¿no? Cantémosle, hermoso, hermoso eres tú. Rosa de Sarón, lirio de los valles, el más hermoso entre 10,000, dice la palabra del Señor. No hermoso físicamente, sino en carácter, en su manera de ser. Él es tan misericordioso, tan maravilloso. Es el Señor. Cantémosle a Él. Hermoso, hermoso eres tú. Hermoso
rosa de Sarón, lirio de los valles, si todo es codiciable, hermoso, hermoso eres tú. Una vez más, levante sus manos. Hermoso, digámosle hermoso al Señor. Hermoso eres tú, rosa de Sarón, lirio de los valles, si todo él, si todo es codiciable, hermoso, hermoso eres tú. Oh, bendito Señor, el más hermoso entre 10,000. ¿A quién podemos comparar, Señor? No hay nadie. Eres único, Señor, para nosotros. Eres tan maravilloso, Señor, nos has perdonado. Has hecho tantas cosas por nosotros, Señor. Tu manera de ser tan bondadosa, tan dulce, Señor. No hay comparación, bendito Padre. Por eso te amamos y te servimos, Señor. A pesar del tiempo tan difícil en que nos tocó vivir, luchamos día a día por agradarte a ti, Señor.